El 5 de abril de 1945, mientras Hitler se escondía en su búnker de Berlín y las tropas soviéticas marchaban hacia el corazón de Alemania, algo imposible sucedió en Francia. A las 5 de la mañana, miles de soldados alemanes saltaron de sus trincheras en Dunkerque y atacaron las líneas aliadas. No estaban retirándose, no estaban rindiéndose, estaban atacando. Era la última ofensiva alemana en territorio francés, y nadie la vio venir. Esta es la historia de la Operación Blücher, un ataque tan inesperado que cambió el mapa de batalla en una sola noche. Para entender lo que pasó ese día, tenemos que regresar al verano de 1944. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, las tropas alemanas comenzaron a retirarse por toda Francia. Pero un grupo de soldados no corrió. Se quedaron en Dunkerque, la misma ciudad donde los británicos habían escapado 4 años antes. Dunkerque se había convertido en una fortaleza alemana. Más de 12.000 soldados de la 226ª División de Infantería, junto con marinos y artilleros costeros, habían cavado trincheras profundas alrededor de toda la ciudad. Su comandante era el almirante Friedrich Frisius, un veterano de guerra que había decidido resistir hasta el final. Los aliados los rodearon por completo en septiembre de 1944, pero Frisius no se rindió. Durante meses, la guarnición alemana vivió completamente aislada. No llegaban refuerzos, no llegaba comida suficiente, no llegaban noticias del exterior. Los aliados pensaban que era solo cuestión de tiempo antes de que se rindieran por hambre. Pero Frisius tenía otros planes. Mientras los canadienses y checos montaban guardia alrededor del perímetro, él preparaba algo que nadie esperaba. La situación en abril de 1945 era desesperada para Alemania. El Ejército Rojo había cruzado el río Oder y estaba a solo 60 kilómetros de Berlín. Los estadounidenses avanzaban por el sur, los británicos por el norte. La guerra estaba prácticamente perdida. En cualquier lugar civilizado, los comandantes alemanes se habrían rendido. Pero Frisius no era un comandante normal. El 4 de abril, Frisius reunió a sus oficiales y les anunció la operación más audaz de sus carreras. No iban a esperar la derrota sentados. Iban a atacar. La llamaron Operación Blücher, por el general prusiano que había ayudado a derrotar a Napoleón. Era un nombre perfecto para lo que sería el último grito de guerra del ejército alemán en Francia. La noche del 4 al 5 de abril, todo estaba en silencio en las líneas aliadas. Los soldados canadienses y checos habían pasado meses vigilando las mismas trincheras alemanas, esperando que finalmente se rindieran. Algunos ya ni siquiera prestaban mucha atención. Después de todo, ¿qué podían hacer unos alemanes rodeados contra todo el poder aliado? A las 5 de la mañana del 5 de abril, el infierno se desató. La artillería alemana comenzó a bombardear las posiciones aliadas con una intensidad que nadie había visto en meses. Era como si toda la furia acumulada durante el asedio hubiera explotado de una vez. Los proyectiles caían como lluvia sobre las trincheras canadienses y checas. Mientras las explosiones iluminaban el cielo, miles de soldados alemanes salieron gritando de sus posiciones. No era una retirada desesperada ni una rendición. Era un ataque en toda regla, coordinado y feroz. Los alemanes se lanzaron contra las líneas aliadas con bayonetas, granadas y ametralladoras, como si fuera 1940 otra vez. El ataque fue tan inesperado que los comandantes aliados pensaron que era una broma. Un oficial británico recibió el reporte por radio y respondió: «Repite eso, los alemanes están atacando». Cuando confirmaron la noticia, la sorpresa fue total. Durante meses habían mantenido un cerco relajado, esperando una rendición. Ahora tenían una batalla campal entre las manos. Los alemanes avanzaron 15 kilómetros en las primeras horas, rompieron las líneas canadienses en 3 puntos diferentes y capturaron docenas de prisioneros. Los aliados no sabían cómo reaccionar. Algunos comandantes ordenaron volar todos los puentes en un radio de 40 kilómetros, pensando que los alemanes iban a intentar escapar hacia el este. Pero Frisius no tenía intención de escapar. Su plan era diferente. Quería expandir el perímetro de Dunkerque, capturar más territorio y demostrar que los alemanes todavía podían luchar. Era un acto de pura rebeldía militar,
un desafío final contra el destino inevitable. Sus soldados lucharon como poseídos, avanzando pueblo por pueblo. La noticia del ataque llegó hasta Londres y Washington. Los periódicos titularon: "Alemanes atacan en Francia mientras Berlín cae". Era surreal. En el este, el ejército rojo estaba bombardeando la capital alemana. En el oeste, un puñado de soldados alemanes había decidido que todavía no estaban derrotados. Durante 3 días, la batalla rugió alrededor de Dunkerque. Los alemanes consolidaron sus nuevas posiciones, cavaron trincheras y se prepararon para resistir. Los aliados, una vez recuperados de la sorpresa inicial, comenzaron a contraatacar, pero ya era demasiado tarde para detener completamente el avance alemán. Lo más increíble de todo era que los alemanes estaban ganando territorio mientras su país se desmoronaba. El 12 de abril Franklin Roosevelt murió en Estados Unidos. El 16 de abril los soviéticos comenzaron el asalto final contra Berlín. El 20 de abril fue el último cumpleaños de Hitler, y en Dunkerque, los soldados alemanes seguían luchando como si nada hubiera cambiado. La operación Blücher técnicamente terminó el 8 de abril, pero los alemanes mantuvieron el territorio capturado. Durante casi un mes más, defendieron sus nuevas posiciones contra todos los contraataques aliados. Era como una guerra dentro de otra guerra, un conflicto en miniatura que continuaba mientras el resto del mundo se preparaba para la paz. Frisius incluso logró recibir suministros durante el asedio. Los alemanes enviaron 28 minisubmarinos tipo Seeund desde sus bases en el Mar del Norte. Estos pequeños submarinos de 2 tripulantes normalmente llevaban torpedos, pero los modificaron para transportar comida, municiones y medicinas. Era una operación de abastecimiento tan arriesgada como desesperada. El 30 de abril Hitler se suicidó en su búnker. El 2 de mayo, Berlín cayó ante los soviéticos. El 8 de mayo Alemania se rindió incondicionalmente. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente en Europa, pero en Dunkerque los disparos continuaron un día más. Frisius finalmente se rindió el 9 de mayo de 1945, un día después del final oficial de la guerra. Entregó su espada al general checoslovaco Alois Lischka en una ceremonia formal. Había mantenido a 12.000 soldados alemanes luchando hasta literalmente el último día posible. Era el final de una resistencia que había durado 8 meses. La operación Blücher se convirtió en la última ofensiva alemana en territorio francés. Fue un acto de desafío puro, militarmente innecesario, pero simbólicamente poderoso. Frisius y sus hombres habían demostrado que algunos soldados luchan hasta el final, sin importar cuán perdida esté la causa. Cuando los historiadores estudiaron la operación años después, quedaron sorprendidos por su audacia. En un momento cuando todos esperaban que los alemanes se rindieran, decidieron atacar. Cuando el mundo entero sabía que la guerra estaba perdida, estos soldados eligieron escribir una última página de resistencia. La historia de la operación Blücher nos enseña algo sobre la naturaleza humana en los momentos más desesperados. Algunos se rinden cuando todo parece perdido. Otros deciden luchar una batalla más, ganar un día más, resistir un minuto más. Frisius y sus soldados eligieron la segunda opción, y por eso su historia merece ser recordada. Los soldados que participaron en la operación Blücher venían de toda Alemania. Había veteranos que habían luchado en Polonia, Francia y Rusia. Había jóvenes reclutas que apenas habían visto combate. Había marinos que preferían estar en sus barcos, no en trincheras. Pero todos compartían algo, la determinación de luchar hasta el final. Las cartas que estos soldados escribieron a sus familias durante el asedio revelan una mezcla extraña de desesperación y orgullo. Sabían que la guerra estaba perdida, pero también sabían que estaban escribiendo historia. Un soldado le escribió a su esposa: "Mañana atacamos. No sé si volveré a casa, pero sé que daré todo lo que tengo". Los aliados nunca esperaron que los alemanes tuvieran suficientes suministros para una operación así. Pero Frisius había estado acumulando municiones durante meses. Había racionalizado la comida, había reciclado metal para hacer granadas, había convertido cada edificio de Dunkerque en un almacén de guerra. La preparación había sido meticulosa. Durante la batalla, los canadienses se encontraron luchando contra algunos de los soldados alemanes más experimentados de toda la guerra. Estos no eran reclutas desesperados.
Eran veteranos que habían sobrevivido 5 años de conflicto y sabían exactamente cómo luchar. Sus tácticas eran precisas, sus movimientos coordinados, su determinación absoluta. Los checos que defendían el sector sur quedaron particularmente sorprendidos por la ferocidad del ataque. Habían esperado una guerra de desgaste lenta y predecible. En cambio, se encontraron en medio de una batalla estilo Primera Guerra Mundial, con asaltos frontales, combate cuerpo a cuerpo y artillería masiva. Era como retroceder en el tiempo. Las comunicaciones alemanas, interceptadas durante la operación, revelan la mentalidad de estos soldados. No hablaban de ganar la guerra, porque sabían que eso era imposible. Hablaban de honor, de cumplir con su deber, de demostrar que el ejército alemán podía luchar hasta el último aliento. Era una motivación diferente, pero igualmente poderosa. Frisius mismo se convirtió en una figura legendaria durante estos últimos días de guerra. A los 50 años, era un comandante experimentado que había servido en ambas guerras mundiales. Podría haberse rendido honorablemente en cualquier momento. No luchó con bayoneta en la trinchera, pero su sola presencia dentro del bastión de Dunkerque, su negativa a rendirse y su control absoluto de cada decisión militar lo convirtieron en un símbolo de resistencia obstinada. Mientras el Tercer Reich colapsaba, Frisius seguía organizando defensas, distribuyendo suministros y lanzando ataques. Lideró desde el centro mismo del asedio, compartiendo los riesgos y el encierro con sus hombres, decidido a resistir hasta el final. El contraste entre lo que pasaba en Dunkerque y el resto de Europa era surreal. Mientras Frisius planeaba su ataque, los líderes nazis se escondían o huían. Mientras sus soldados avanzaban contra las líneas aliadas, otros ejércitos alemanes se rendían en masa. Era como si esta pequeña fortaleza existiera en una dimensión paralela. Los reportes de inteligencia aliados de esa época muestran la confusión total que causó la operación. Los analistas no podían entender por qué los alemanes atacaban cuando claramente no tenían esperanza de cambiar el resultado de la guerra. Algunos pensaron que era una distracción para permitir que otros oficiales nazis escaparan. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Frisius y sus hombres atacaron porque era lo que sabían hacer. Habían sido soldados durante años, habían defendido posiciones imposibles antes y no sabían cómo rendirse. Para ellos, luchar era más natural que la rendición, incluso cuando la lógica dictaba lo contrario. Cuando finalmente terminó la guerra y Frisius entregó su espada, el respeto mutuo entre enemigos era evidente. Los comandantes aliados reconocieron que habían enfrentado a soldados excepcionales. Los alemanes reconocieron que habían luchado contra oponentes dignos. En medio de la tragedia de la guerra, había surgido algo parecido al honor militar. Hoy, Dunkerque es una ciudad pacífica en la costa francesa. Los turistas visitan las playas donde ocurrió la famosa evacuación de 1940, pero pocos conocen la historia del último ataque alemán de 1945. Las trincheras fueron rellenadas, los búnkeres demolidos, y la vida continuó. Pero por un momento en abril de 1945, esta ciudad volvió a ser el centro de una batalla que el mundo creía imposible. La Operación Blücher nos recuerda que la historia está llena de momentos donde los individuos toman decisiones que desafían toda lógica. Frisius podría haberse rendido con honor en septiembre de 1944. Sus soldados podrían haberse negado a atacar en abril de 1945. Pero eligieron escribir una última página de resistencia, y por eso su historia merece ser recordada como el último rugido de un ejército que se negó a morir en silencio. Si te gustó esta historia, dale un me gusta, comenta y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.